El siguiente documental ha sido elaborado del escrito que contiene la visión, Ola de Viento y Fuego. De esta visión nace la labor de intercesión estratégica, oración y unción de Honduras hacia América y las naciones. Es recibida por el pastor Roy Santos, quien también recibió la visión Honduras serás quebrantada, que contiene profecías contundentes que se han cumplido en Honduras y que le dieron el respeto y credibilidad entre el liderazgo eclesiástico, político, empresarial de su país. Trabaja junto a un equipo de pastores y apóstoles a través de la asociación Mies Ministerio y de la Comisión de Oración de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Esta labor ha sido aprobada, respaldada y comisionada por la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Centroamérica, SEDECA, y la Alianza Evangélica Latina, AEL. Pedimos a todos los ministros de la Iglesia Evangélica en todos los países de América y de las naciones considerar y discernir esta visión y, en la medida que el Espíritu Santo les confirme, unirse y acompañarnos en esto que consideramos que es de parte de Dios. Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, 24 al 27. El 1 de junio del 2001, el pastor Roy Santos entró en un ayuno de 40 días. Estando allí, en uno de los días del ayuno, mientras oraba, fue sacado de su cuerpo y fue llevado en espíritu al espacio, en donde podía ver claramente la figura de la tierra y delineaba la forma de los continentes. Mientras admiraba toda aquella belleza azul, de las aguas como cristalinas y de la tierra como estática ante sus ojos, de repente vio cómo algo pequeñito se movía en Honduras. El Señor le dijo que afirmara bien sus ojos. No lograba ver claramente qué era, y fue como por segunda y hasta por tercera vez le dijo que afinara más su visión, y fue entonces cuando vio como un pequeñísimo movimiento de una ola de viento y fuego que se estaba moviendo desde Honduras hacia el norte y sur de Centroamérica iniciaba exactamente en Honduras. Esa ola comenzó desde una forma muy pequeña y luego fue haciéndose más grande, moviéndose de sur a norte y de norte a sur continuamente, que pudo ver que cubría todo Centroamérica. La ola de viento y fuego envolvía la tierra completamente con un movimiento circular rapidísimo, pues se metía por las aguas abrazando totalmente la tierra, por arriba y por debajo, como cuando se enrolla una cuerda en un pedazo de madera. Luego, la ola se movió hacia Norteamérica, recorriendo todo el territorio, y después bajó cubriendo todas las islas que cuando las tocaba hacía como destellos de luz hasta llegar a Suramérica. La ola se movía recorriendo todo el continente de norte a sur, de sur a norte, hasta cubrirlo todo. La ola se hizo más grande, fuerte y espesa, que de pronto vio como que estalló y se levantó en forma de una flecha gigante que cruzó el océano y cayó entre Europa y Asia, y comenzó a bañar los demás continentes, extendiéndose con gran fuerza y velocidad hasta cubrir toda la tierra, dejándola bañada de una luz muy resplandeciente. Al ver todo esto, el Señor le dijo: Lo que has visto es un avivamiento a las naciones. La ola de fuego y viento es un despertamiento intercesor y de guerra espiritual. El siguiente gran avivamiento no solo tiene que ver con esperar la visitación de mi espíritu, sino también el saber discernir geográficamente la tierra y las generaciones. Es un avivamiento que despertará al dormido, restaurará al caído, levantará nuevos siervos y a una iglesia que sin reservas anunciará sin temor mi evangelio. El movimiento que viste es que estoy levantando desde Centroamérica hombres que llevarán esa llama y ese aliento que animará a mi pueblo hasta levantarse en un gran ejército. Esa visitación no cabe en las Américas, por eso se extenderá en las naciones, cubriendo toda la tierra como las aguas cubren la mar. La flecha que viste levantarse
son saetas bruñidas que están en mi aljaba. Es el tiempo de tu pueblo, es el movimiento que estoy llevando a los continentes, con ese aliento y ese fuego para ponerlo en el corazón de otros. En su tiempo te diré lo que tienes que hacer. El fuego y el viento que viste, el fuego es la llama de mi poder, mi presencia, mi autoridad manifestada en este tiempo, y el viento es el aliento de vida y ánimo que envío sobre mi pueblo para que no desmaye, pues les doy fuerza, rejuveneciéndolos como las águilas, y tendrán la fuerza que yo les daré, donde sus corazones no se cansarán ni se contaminarán. Junio 2004. Pastor Roy Santos viaja a España. Respondiendo a una invitación, el pastor Roy llega a la ciudad de Ávila y Sevilla. Mientras meditaba en un monte de la ciudad de Ávila, el Espíritu Santo le volvió a hablar de la visión de la ola de fuego y viento. Igual pasó en Sevilla, donde le fue afirmada y le dijo: Te traje aquí para mostrarte lo que está pasando con el pueblo latino. Fue en ese momento que su mente se abrió y pudo comprender con más claridad que el movimiento de latinos hacia España y otros países de Europa, Asia y Australia eran más de cristianos. Ellos están fortaleciendo la iglesia en estos países, que son creyentes avivados por el Espíritu y con un dinamismo que están siendo de gran ayuda a la evangelización. Año 2007. Honduras, estratégicamente el corazón de América. El pastor Roy, realizando una jornada de oración y ayuno de enero a mayo del 2007, visitando las ciudades importantes del país, estando en la ciudad de Trujillo cumpliendo con el mandato del Señor en la base naval, que es el lugar que según la historia fue donde Colón celebró la primera misa, tiene la siguiente visión que vino a ampliar lo recibido. Vio cómo se clavaban dos banderas que herían a profundidad la tierra, la bandera política con la que se tomaba posesión en nombre de los reyes de España y la religiosa en nombre de la Iglesia Católica. Una vez clavadas, de inmediato se formó sobre la tierra como una neblina espesa que cubría toda la tierra. Luego brotó en la tierra como millares de retoños que tomaron forma de niños bebés, que iban saliendo con las cabecitas levantadas y sus narices hacia arriba. Ellos respiraban de esa neblina y se llenaban de ella. En ese momento, el Señor le dice: Eso que has visto es el sistema maligno, religioso y político que las naciones latinas por generaciones han respirado, como una maldición de las tinieblas que las heredan por medio de sistemas de hombres para someter territorios y generaciones. Debes llamar por lo menos a uno de cada país del continente y reunirse aquí, que vengan a ponerse en la brecha y romper yugo de esclavitud espiritual, religioso y político que atan generacionalmente, y así se soltará una nueva generación con el aliento de mi espíritu, que saldrá como flecha en este último tiempo. Año 2008. El Señor indica qué hacer por América y las naciones. Después de un tiempo de oración por la nación, el Señor le dijo al pastor Roy que llegará el momento que a causa de la visión de ola de viento y fuego tendrán que moverse a tomar estratégicamente los puntos cardinales de América, y después de esto moverse a los puntos hasta cubrir todas las naciones. Se tienen que usar estacas para que de esta manera profética se establezca y se ensanche mi tienda para el último de los grandes avivamientos. Año 2011. El llamado a ungir Centroamérica. Estando en su tiempo de oración, preparándose para la predicación La Cruzada Niños a una Voz, en uno de esos días, el Señor le mostró amenazas específicas para Honduras y de Centroamérica. Le dijo lo siguiente: vendrá un sacudimiento de la tierra a Centroamérica. Una de las ciudades del país puede desaparecer. Es necesario que los pastores cuiden sus ciudades en oración. Se debe ungir desde los aires de manera simultánea las capitales de cada país del corazón de América, donde se levantarán los hombres de guerra de cada nación para tomar su ciudad. El Señor dice que debe hacerse un cateo minucioso en las montañas y en las áreas más tupidas y frondosas de los ríos más importantes, porque es allí donde hombres y mujeres tienen sus centros de operaciones y hacen planes malévolos y preparan ataques y ocultando armas. El llamado de Dios es a los gobernantes, según profeta Nahum, es que velen por el desarrollo de la nación y no que solo se llenen de poder. El 6 de diciembre del 2014, un temblor magnitud 6.0 sacudió Panamá y Costa Rica.
Guatemala y El Salvador fueron sacudidas por 3 sismos, magnitudes 5.1, 4 y 3.5. El 22 de junio del 2014, sismos con magnitudes de entre 3, 4 y 4.8 en la escala abierta de Richter sacudieron a El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Octubre 2014. Dios indica el tiempo. Cerca de realizar la gran cruzada nacional Niños a una voz, en su tiempo de oración, el Señor dice que llegó el momento de realizar la visión por América y las naciones. De inmediato, se reúne el Comité Ejecutivo de la Asociación Mies Ministerio, que por unanimidad definieron y confirmaron que sí es el momento, quedando solo por saber de parte del Señor el tiempo exacto para realizarlo. Pasados los días, el apóstol Roy le dice al Señor que le dé una señal para saber el tiempo. El 24 de diciembre del 2014 por la mañana, de manera inesperada le cae una llamada a su celular, la cual al contestar reconoce la voz de quien le saludaba. Era el doctor Alberto Motesi. La llamada fue para invitarlo a viajar el primer trimestre del 2015 a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para estar en su programa Venga tu Reino. De inmediato su espíritu saltó dentro de él, confirmándole que era la señal que esperaba. Era la señal porque habían pasado 13 meses, donde no había tenido ningún contacto con el doctor Motesi, y otras señales que se exponen en el documento. Una vez definido que debía iniciarse en el primer trimestre del año, se emprendió esta labor, llegando a la autoridad inmediata, pues todo el equipo está consciente que un trabajo de este nivel debe ser una evidencia de la unidad de la Iglesia. El pastor Alberto Solórzano, como presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, de la Confraternidad Evangélica de Centroamérica y de la Alianza Evangélica Latina, de inmediato tomó la visión y dio su aprobación, respaldo y comisionamiento para que sea una labor desde la autoridad reconocida dentro de la Iglesia en Honduras, Centroamérica y el continente. Fue así como de inmediato recibimos el acompañamiento de pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y líderes de Honduras. El apóstol Jorge Luis Soto, de Ministerio Olivos Verdes, Costa Rica, se unió y de inmediato dispuso su influencia e hizo conexiones con líderes del continente. El apóstol Ronnie Chávez expresó su respaldo y así se fueron sumando más. Labor estratégica. Oración estratégica América. Jueves 19 de febrero del 2015. Por ser el día 50 del año, que significa jubileo, reposo, redención. Isaías 54:2. Acto profético. Tomar simultáneamente los puntos cardinales del continente americano, enterrando una estaca en cada punto. Concepto: que se extiende la tienda de Dios en todo el continente con un mover transgeneracional de unidad, oración, evangelismo, adoración y servicio. Lugares: Alaska, Estados Unidos; Punta Arenas, Chile; Los Ángeles, Estados Unidos; Santo Domingo, República Dominicana; Ciguatepeque, Honduras. Unción estratégica Centroamérica, miércoles 11 de marzo del 2015. Por ser el día 70 del año, que representa visión, capacidad de ver, representa a las naciones y el perfecto orden o administración espiritual y material, pero también restauración y bienestar. Isaías 10:27. Acto: tomar simultáneamente por los aires, ungiendo con aceite cada una de las capitales de Centroamérica, haciendo uso de helicóptero o avioneta. Concepto: que los ojos del Señor estén sobre la ciudad y el país, que cuide de su iglesia en medio del juicio que hay entre las naciones, y que su misericordia se extienda, sanando y despertando a su iglesia en oración y a sus ungidos, para que cada uno vele por el corazón de su familia, de sus congregaciones, de sus ciudades y su nación. Que se extiende el aceite del Espíritu Santo en todo el continente con un mover transgeneracional de unidad, oración, evangelismo, adoración y servicio. Lugares: Belmopán, Belice; Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; San Salvador, El Salvador; Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica; Panamá, Panamá. Operación Trujillo, lunes 24 al miércoles 26 de agosto del 2015. 24 por ser el día que se celebró la misa en 1502. Isaías 14, 24 al 27. Acto: reunir en Trujillo, Honduras, delegaciones de cada América, que representen a cada país del continente. Las naciones llegarán con su chofar. Concepto:
ponerse en la brecha y romper yugo de esclavitud espiritual, religiosa y política que atan generacionalmente, y así se soltará una nueva generación con el aliento del Espíritu que saldrá como flechas en este último tiempo. Romper proféticamente en este ombligo de la tierra es clave para la liberación de tiempos del siguiente avivamiento. Solo recuerdo lo que el Señor me dijo: el siguiente gran avivamiento no solo tiene que ver con la visitación de mi espíritu, sino también con que disciernan geográficamente la tierra y las generaciones. Lugar: Trujillo, Honduras. Oración estratégica en los 5 continentes. Jueves 19 de noviembre del 2015. Isaías 54:2. Acto: tomar simultáneamente los puntos cardinales abarcando los 5 continentes, enterrando una estaca en cada punto. Concepto: que se extienda la tienda de Dios en todas las naciones de la tierra con un mover transgeneracional de unidad, oración, evangelismo, adoración y servicio. Lugares: Noruega, Europa; Sudáfrica, África; Los Ángeles, América; Japón, Asia; Quito, Ecuador, punto cero. ¿Por qué desde Honduras y el tiempo para la ejecución? Por su antecedente histórico. El genovés Cristóbal Colón desembarcó en Trujillo, en el Atlántico de Honduras, el 14 de agosto de 1502. Durante su cuarto y último viaje a América, aquí celebró la primera misa católica en tierra firme en América, tomando posesión en nombre de los reyes de España y de la Iglesia Católica. Era la primera vez que Colón tocaba tierra firme en América Central, pero en el continente era la segunda vez, ya que en su tercer viaje lo hizo por primera vez en Venezuela cuando llegó en agosto de 1498. No es casualidad que Colón, al llegar a Honduras, Trujillo, celebrara la primera misa. Lo supiera o no, estratégicamente en el corazón de América se tomaba posesión del continente, clavando el sistema político y religioso, que al final vendría a ser el denominador común en todas las naciones latinas. En Trujillo se clavó la bandera política de los reyes de España y la bandera religiosa de la Iglesia Católica. Desde ese momento, el continente comenzó a respirar el sistema político y religioso por el que ha estado sometido durante todos estos siglos. Es el mismo sistema de España. En todo el continente, el mismo sistema corrupto en los gobiernos, la misma estructura en las ciudades, un parque con una iglesia católica enfrente de la alcaldía municipal, ídolos en lugares altos, la cultura, etc. Otro dato importante es que el expresidente de Honduras, Ricardo Maduro, durante su gobierno 2002-2006, el miércoles 14 de agosto del 2002, celebró una misa conmemorativa al cumplirse en esta fecha los 500 años de la primera misa en tierra firme, realizándola en el mismo lugar, Puerto Castilla, Trujillo. Por su testimonio actual, el crecimiento de la Iglesia Evangélica en Honduras a nivel nacional es un 45%, dejando a la católica en 41%. En el norte somos el 51% para un 34% de católicos. La Confraternidad Evangélica de Honduras es la alianza latina más organizada y creciente en el continente. Honduras tiene la presidencia de la Confederación Evangélica de Centroamérica, SEDECA. Honduras tiene la presidencia de la Alianza Evangélica Latina. El maligno le ha hecho la batalla a Honduras por ser el corazón del continente, llevándola a estar en los primeros lugares de violencia, corrupción, narcotráfico y pobreza. Pero también Dios ha puesto su mano, levantando una iglesia fuerte en unidad, creciente y beligerante en manejar temas y dar soluciones para librar a Honduras de huracanes, de terremoto 7.1, de crisis políticas, de pestes, de plagas, amenazas, etc. En Honduras se desarrolla un trabajo de oración que une a las denominaciones de todo el país. Ungimos toda la nación por los aires con 12 aviones, tomamos los 4 puntos cardinales, tomamos el centro de la nación, tomamos el lugar más alto, tomamos las fronteras, tomamos las costas, carreteras. Hemos establecido redes de oración en los 18 departamentos o provincias. Estamos estableciendo redes de oración en los 298 municipios del país. En Honduras se realiza la cruzada de oración de niños más numerosa y expansiva interdenominacionalmente. Sistemas de salud, educación, judicial, minas, el agro, la industria, portuaria, entre otros, han sido intervenidos y se está estableciendo un reordenamiento. Esto lo vemos como fruto de nuestras oraciones. Honduras tiene una posición radical en el tema de familia, al establecer bajo decreto legislativo que solo se reconocen 2 géneros, el masculino y el femenino, y el matrimonio solo entre hombre y mujer natural.
y que la adopción solo es permitido a un matrimonio de hombre y mujer natural. La Iglesia Evangélica hemos recibido el respeto y el reconocimiento de los gobiernos de turno por el testimonio, capacidad y proactividad de su liderazgo, logrando con ello ser escuchados y considerados nuestras posiciones. Como Iglesia Evangélica, por medio de la Confraternidad Evangélica de Honduras, hemos hecho grandes esfuerzos en la transformación de Honduras. La aprobación por decreto legislativo de no permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ni la adopción por personas gay, ni el aborto. Revisión y clasificación de métodos y contenidos de estudios para escuelas y colegios. El saneamiento del sistema de salud público. La participación activa en el Consejo Nacional Anticorrupción, llevándolo a ser una institución de peso para exigir la verdadera transparencia en todos los sectores. Hemos firmado con el gobierno diferentes convenios, entre ellos el de educar a los jóvenes que sacamos de las maras, gangas o pandillas, ingresándolas en escuelas técnicas, el convenio de estadía de misioneros extranjeros, exoneraciones, educación bíblica en centros penales, entre otros. El 90% de las organizaciones evangélicas estamos unidos como miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras, iglesias denominacionales, ministerios independientes, asociaciones de pastores, ONGs, centros educativos, seminarios. Alineamiento en el tiempo de Israel. La nación de Israel entró al año 5775 lunar, del 25 al 26 de septiembre del 2014, mientras las naciones gentiles entran el 1 de enero al año 2015 solar. El año civil hebreo 5775, número que termina en 75, que en el alfabeto hebreo estaría representado por las letras Ayin Hei, por lo cual podemos proclamar que este nuevo año, este nuevo ciclo en el tiempo del reino de Dios, será un año de visión en el Espíritu. Según los hebreos, desde el año 5770, 2010, en el calendario hebreo entramos en un ciclo de tiempo de 10 años, donde Dios estará preparando a su pueblo, a su iglesia, para adquirir la visión profética correcta, para poder ejecutar correctamente la misión que Él nos ha dejado y podamos entender su plan profético para las naciones. Como podemos leer, esta década 2010, 5770 al 2020, 5780 y el año 2015, 5775, es tiempo que tiene que ver con una clave estratégica de la oración, el corazón, que es por donde emana la vida para el hombre, y es lo que el Señor está pesando en sus ungidos y en la iglesia para dar a cada uno según el fruto de sus manos. El corazón tiene que ver estratégicamente con el avivamiento entre las naciones. La visión del Espíritu Santo se afirma en aquellos que han aprendido a guardar su corazón, y un hijo de Dios en ese nivel es capaz de ordenar su vida, aprende a administrar y recibe la visión profética correcta para ejecutar los planes del Padre entre las naciones. Por eso es que hay aldeas, pueblos, ciudades y naciones que por su posición geográfica son claves para la activación del gran avivamiento de todos los tiempos, y es allí donde está la siguiente llave del Espíritu Santo. Conclusión: hay un alineamiento profético de la Iglesia por la oración entre las naciones. Con todo el mover de oración y de unidad que estamos viendo en Honduras y el resto de las naciones, donde ya no hay fronteras entre el reino de Dios, siendo Honduras en estos días el epicentro de reuniones continentales y mundiales de liderazgo, de alianzas y confederaciones evangélicas del mundo. Lo que nos dice es que debemos movernos en obediencia a lo que nos indica el Espíritu Santo. Información: www.confraternidadevangelica.org, jmachadohn@gmail.com, 504 33 36 67 86, 504 22 39 69 15, www.asociacionmiesministerio.com, info@asociacionmiesministerio.com, 504 33 60 60 29, 504 25 57 30 74, 504 25 57 04 38 y 504 25 57 50 24.